por ustedes también que han llegado por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada día domingo estamos en este lugar estudiando la palabra de Dios y le invito a que abramos nuestras escrituras en el libro de Amós, capítulo 2, versículo 6. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 6. Ahí va a estar la palabra de nuestro Señor Jesucristo como cada uno de estos días. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 6. Tiene por título y dice juicio contra las naciones, contra Israel, perdón. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben la casa de sus dioses. Amén y amén. Le invito a que oremos al Señor para que Él nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender las Escrituras. Dios Padre, vamos, Señor, delante de tu presencia en oración y suplicamos al Señor que nos seas dando, Señor amado, la sabiduría, el entendimiento, para que podamos comprender, Señor amado, con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, por medio de las Escrituras. Sabemos que el hombre y la mujer no vivirán solamente del alimento físico, sino que nuestros corazones, Señor, se alimentan también, nuestro espíritu y nuestra alma se alimentan de tu palabra. Te suplico por la gracia de Dios que cada uno de nosotros pueda entender con claridad y podamos, Señor, recibir ese alimento para nuestra alma. Ese alimento, Señor, que nuestra alma, nuestro corazón y nuestro ser necesitan, Señor. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Favor de tomar asiento por la misericordia, cierto, del Señor. Estamos estudiando la palabra de Dios y precisamente lo que es el libro de Amós. El título que le podemos poner a esta enseñanza es Contra la avaricia cruel. Una de las cosas que podemos ver a nuestro alrededor es la avaricia, ¿cierto? Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que es esta palabra llamada avaricia? Es tener cosas y no querer compartirlas con las demás personas. Tenemos también una cosa que se llama crueldad. Y algo que vemos hoy en día, hay gente que les pueda estar pasando algo y nadie se atreve a ayudarla. Nadie se atreve, ¿cierto?, a brindarle esa ayuda que esa persona necesita. Y la crueldad actúa de esa manera. Es no ayudar al prójimo y en vez de ayudarlo, hacerle más daño. Por eso cada uno de nosotros debe ir entendiendo, por medio de la palabra de Dios, que el Señor no está de acuerdo con estas cosas en primer lugar. Él quiere que dejemos la crueldad y la avaricia. En primer lugar hemos leído que Amós, en el capítulo 2, versículo 6, dice así: así ha dicho Jehová. Esta declaración al leer la Biblia es importante, porque cuando la palabra dice así ha dicho Jehová, no está diciendo que este hombre que se llamaba Amós, no está diciendo yo les voy a decir esto, no. Él dice así ha dicho el Señor. Amén. Creo que para cada uno de nosotros entiende que la importancia de la palabra de Dios es siempre y cuando venga de parte de ¿quién? De Él. Porque ¿quién es el que conoce los corazones? Solamente Él. ¿Podré yo humanamente conocer sus corazones? No. ¿Pero quién lo conoce? El Señor. Entonces por eso estas palabras son tan importantes para nosotros, porque aquí dice Amós, así dijo el Señor. Esto es lo que el Señor ha venido a decirles. Luego dice, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Esta figura del lenguaje, esta figura retórica, nos quiere señalar a cada uno de nosotros que hay este pueblo llamado Israel, llegó a una cierta cantidad de pecados.
Y al decir por el cuarto no revocaré su castigo, está diciendo que el pecado ya está llegando a un nivel que rebalsó, igual que un vaso. Cuando tenemos un vaso llega hasta el nivel que está lleno, ¿cierto? Pero aquí dice por el cuarto no revocaré su castigo, eso quiere decir que ya este vaso estaba rebalsando de pecado. Es cuando la humanidad tiende a llegar a los límites. Sabemos que hay maldad, eso lo podemos ver a nuestro alrededor, lo podemos ver en el colegio, lo podemos ver aún en nuestra propia familia. Podemos verlo a lo largo de toda nuestra vida que la maldad existe. Pero hay un punto donde ya decimos la maldad ya está llegando a un nivel más allá de lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que Amós está diciendo. Entendiendo el contexto de esto, Israel no era cualquier pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios había elegido para enseñarles la palabra. Era un pueblo que Dios había elegido para que ellos llevaran el nombre del Señor. Podríamos decir en este caso que Israel es como una congregación, es como una iglesia. Y aquí está hablando que ese pueblo que estaba señalado por Dios para presentar esta palabra se estaba portando mal. ¿Y eso acaso no lo vemos en nuestros días? Gente que va a las iglesias y le piden hasta el último gota de dinero. No sé si usted alguna vez ha escuchado sobre eso. Eso es verdad, está pasando en muchos lugares. En vez de hablar de la palabra de Dios, le están robando a la gente, le están mintiendo a la gente. Pero aquí el Señor dice que ellos van a quedar sin castigo. No. Aquellos que hacen este tipo de cosas, aún llamándose cristianos, aún llamándose evangélicos, van a tener que recibir el castigo y el juicio de Dios, como esta nación que se llama Israel. Luego dice, ¿cierto? Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Si queremos meternos un poco en el contexto en el cual Amós está predicando, Amós, este es el nombre de un profeta de Israel. Este profeta vivió en un tiempo de mucha prosperidad. Es decir, era un país que no estaba sufriendo hambre, era un país que no estaba sufriendo escasez. Había paz porque no había guerra, no habían dificultades. Pero uno podría decir que cuando no hay guerras, no hay hambres, no hay ninguna de este tipo de cosas, uno podría decir, entonces las cosas van a andar bien. ¿Pero se ha dado cuenta que no es así? Fíjese en este país llamado Chile. Este país, ¿podemos decir que está muy mal económicamente como Venezuela? No, no podemos decir que está igual, está bien económicamente. ¿Pero la pobreza se ha erradicado? No, seguimos viendo la pobreza. ¿La desigualdad ha cambiado? No. ¿La injusticia ha cambiado? No. Entonces, tal como en Israel, como en estos tiempos que está predicando este profeta, es un tiempo muy parecido al de nosotros, donde sabemos que hay riqueza, pero estas riquezas no están siendo compartidas como debiera ser. Donde la pobreza ya no debería existir, pero aún la vemos. Entonces aquí el Señor viene a hablarle a unas personas que en vez de estar compartiendo con los demás, que en vez de estar ayudando a los demás, ellos hacen todo lo contrario. Y aún así también lo vemos como la iglesia. La iglesia, en vez de estar pidiendo dinero, debiera estar la iglesia ayudando a las demás personas. Ayudando a las demás personas. Y ese es el propósito que el Señor ha puesto a cada uno. El presidente o el rey de Israel de aquel entonces se llamaba Jeroboam II. Como le dije, el trasfondo de esto es una nación que creían en Dios, que seguía las leyes de Dios. Pero nos damos cuenta que en sus hechos era todo lo contrario. Este Jeroboam, que como le digo, vivía en una nación muy próspera llamada Israel de aquel entonces. Uno puede decir, cuando las cosas van bien, uno busca más a Dios, ¿no? Cuando las cosas estamos bien, no nos pasa nada, ¿buscamos más a Dios? No. Debemos reconocer que como seres humanos siempre tendemos a buscar a Dios cuando estamos en dificultad. Siempre tendemos a buscar a Dios. ¿Se acuerda cuando vino el terremoto del 2010? Nadie se acordaba de Dios, pero vino el terremoto y la gente que decía, ayúdanos Dios, ayúdanos Señor. Y eso es lo que nos muestra a nosotros como seres humanos. Así Israel está en un momento próspero, entonces al estar bien, nadie se acordaba de Dios. Y en vez de acordarse de Dios, ellos se alejaban de Él. Y eso es lo que nos pasa. El Señor nos da un buen trabajo, a veces nos da salud, nos da tantas buenas cosas, estabilidad en nuestra familia. Todo empieza a andar bien y nos empezamos a alejar de Dios. Pero nunca olvidemos
que entre más alejados estemos de Dios, más mal nos va a ir en la vida. Entre más estemos alejados de Dios. ¿Se ha fijado que hay gente que no cree en Dios? Tiene riqueza, tiene tantas cosas, una buena casa, un buen trabajo. Pero, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su mente? Hay gente que tiene de todo, pero se fija que tiene depresión, que sufre de todas estas cosas. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta, no es la plata lo que nos va a dar a nosotros una mejor estabilidad emocional. No son las cosas de este mundo, es Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo comprendamos acerca de su palabra. Que el único que nos puede dar esta estabilidad es Él. ¿Por qué? ¿El trabajo lo podemos perder? Sí. ¿Las relaciones familiares podemos perder? Sí. Tanto en la muerte, tanto en cosas que nos separan muchas veces. ¿Podemos perder una casa? ¿Podemos perder todas estas cosas que tenemos? Sí. Todo lo podemos perder. ¿Podemos perder a los que más amamos? Sí. Pero hay alguien que usted jamás perderá. ¿Es a quién? A Dios. Si usted y yo ponemos nuestra confianza en Dios, podemos perder la casa, podemos perder el trabajo, podemos perder todas nuestras cosas, ¿cierto?, que son económicas, podemos perder en lo emocional. Pero el Señor dijo algo: yo no te voy a dejar solo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, yo voy a estar contigo. Pero, como le digo, este pueblo de Israel estaba bien, no se acordaba de Dios. Y mire lo que hacía. ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado que ellos estaban cometiendo? Mire lo que dice Amós capítulo 2, versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo. Es decir, su castigo no iba a ser quitado. Ellos iban a tener que recibir este castigo. ¿Y cuál era su castigo? ¿O qué es lo que ellos estaban cometiendo? Dice: porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Se fija lo que puede llegar la avaricia? Ellos no estaban pasándola mal, había mucha riqueza en el país, pero ellos, en primer lugar, eran capaces de vender al justo. Esta palabra, vender al justo, es muy importante que la entendamos, porque al contener esa palabra justicia, está indicando acerca de que a estas personas se les debía hacer derecho, se les debía hacer justicia. En otras palabras, esta persona justa necesitaba que alguien le ayudara. Y este alguien que lo ayudaba, ¿quién era? Un juez, porque el juez podía determinar: no, esta persona está haciendo las cosas bien, el otro es el que debe pagar. Pero ¿qué sucedía aquí? Se presentaban ante el juez, el que había cometido el crimen y el que era justo, y venía alguien por debajo y sobornaba al juez. Entonces, en vez de defender al justo, ¿qué es lo que hacía? Se vendía al hombre y defendía al que había cometido maldad. Es diferente a nuestros días. Esto fue escrito hace más de 2000 años atrás. Y uno podría decir, en 2000 años atrás, con más educación, con más libros, con el internet, podría ser diferente. Pero nos damos cuenta que es lo mismo. Hoy en día podemos ir a un juicio, y en ese juicio, en vez de que se defienda las cosas que se hacen bien, defienden lo malo. Porque usted sabe que el que tiene para pagar un mejor abogado es el que gana. Es así hoy en día. Entonces cada uno de nosotros debe ir entendiendo que la manifestación de la maldad ha sido desde siempre. Pero no olvidemos esto: el Señor va a juzgar todas las cosas. Veamos un ejemplo de esto en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 26. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Ahí mostraremos un ejemplo de lo que estamos hablando. Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes 12, verso 26. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes 12, 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo,
hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Dejemos hasta ahí el relato. En primer lugar, esto viene a comprobar lo que estamos hablando. ¿Por qué vemos tanta maldad en el mundo? Porque la gente no se acuerda de Dios, ¿cierto? Eso es lo primero que entendemos. En este caso, el rey Jeroboam, por miedo a perder gente de su estado, de su país, él dice: no vayan a adorar al Señor allá. Mejor yo les voy a hacer aquí unos dioses y ustedes vienen y lo adoran, porque les queda más fácil venir a adorar estos dioses que ir y por decir, esforzarse en ir a adorar al verdadero Dios. Entonces, ¿cómo comienza la maldad? Olvidándose de Dios y haciendo las cosas que son más fáciles. Se lo voy a simplificar en una palabra. Cuando usted le pregunta a las personas: ¿usted cree en Dios? Le responden esto: yo creo en Dios, pero a mi manera. Pero ahí nos preguntamos: ¿qué es lo que es un Dios a nuestra manera? Un Dios a nuestra manera es un Dios hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios a quien yo no tengo que darle cuenta. Es un Dios que no me dice: yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. No. Un Dios a mi manera es un Dios que va a andar, disculpando la palabra, va a andar a la pinta mía. Porque yo no necesito darle cuentas de nada. Es lo mismo que hizo este Jeroboam. Hizo un Dios a su manera, hizo 2 becerros. Uno que le quedara más cerca a una persona y otro que le quedara más cerca a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hacían con esto? Estaban promoviendo el Dios a su manera. ¿Y eso en qué resultará? ¿Resultará en algo bueno o en algo malo? El hacer un Dios a nuestra manera. ¿Usted cree que Dios nos va a ayudar si queremos creer en un Dios a nuestra manera? Por ejemplo, Dios tiene su personalidad. Dios tiene la capacidad de decirle: esto es bueno y esto es malo. Entonces Él es una persona. Focalicémonos en una persona. Una persona tiene gustos, una persona tiene pensamientos, y cuando uno quiere entrar en amistad con una persona, ¿qué es lo que debe hacer? Es decirle: ¿sabes que no, cuando vamos a tener un amigo no le decimos: ¿sabes que yo no quiero que seas tú de esta manera, yo voy a ser tu amigo siempre y cuando tú dejes de hacer esto, dejes de hacer esto otro? ¿Decimos así a nuestros amigos? No. Nosotros lo aceptamos como es. Es así con Dios. No podemos ir ante Dios y decir: Dios, yo me voy a acercar a ti, pero yo no quiero que tú me digas esto, no quiero que me digas esto otro, no quiero que sea de esta manera. ¿Me entiendes? No. Vamos ante Dios y le decimos: Señor, aquí estoy. Señor, aquí yo soy como un vaso de barro, soy como un vaso de greda. Señor, tú eres el alfarero, haz de mí lo que tú quieras. Nosotros nos presentamos delante del Señor y decimos: Señor, haz de nosotros lo que tú quieras. Pero los que se olvidan de Dios y los que no quieren seguir verdaderamente al Señor, ¿qué es lo que hacen? Como Jeroboam: vamos a hacer un Dios a nuestra manera, a nuestra pinta. ¿Pero en qué resulta eso? Resulta lo que dijimos anteriormente. Son capaces de llegar a un tal nivel de injusticia que no le hacen la justicia al pobre. Que sobornan, hacen este tipo de soborno para que ellos no reciban lo que es justo. Vamos a Jeremías 5:28. Jeremías 5:28. Nos vamos a mostrar con claridad a qué conlleva el alejarse de Dios. Jeremías capítulo 5, versículo 28. Jeremías capítulo 5, versículo 28. Dice así la palabra de nuestro Señor en Jeremías 5, 28. Dice: se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos. La causa de los pobres no juzgaron. En otras palabras está diciendo: ¿cierto? Estas personas se llenaron de riqueza, amontonaron riquezas, pero no le hicieron justicia al huérfano.
No le hicieron justicia a los pobres. ¿Y qué es lo que ellos prefirieron? Ser más prósperos. Alimentar a su Dios a su manera y empezar a engrandecerse, a engrandecerse, a engrandecerse y dejar al pobre de lado. Entonces usted se pregunta, ¿por qué hay riqueza y por qué hay pobreza? Porque el rico quiere hacerse más rico. Y eso conlleva a que el pobre sea menospreciado y sea quedando en el olvido. Pero no debemos olvidar una cosa. Dios, dice la Escritura, ha creado al rico y ha creado al pobre. Usted puede decir, pero ¿por qué el Señor permitió que una persona sea pobre y que una persona sea rica? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que la persona rica aprenda a dar. Y así el pobre aprenda a recibir. ¿Me entiende? Si se cumpliera eso, ¿habría pobreza en el mundo? No. ¿Pero por qué no es así? ¿Por qué hay gente que dice creer en Dios y no hace estas cosas? Es porque tienen un Dios a su manera. Porque si tuvieran al verdadero Dios, harían estas cosas. Harían estas cosas. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Porque no les bastó no hacerle justicia al pobre, sino que también dice la Escritura, y al pobre lo vendieron por un par de zapatos. A un pobre lo vendieron por un par de zapatos. Mire lo que dice Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Mire lo que puede llegar la avaricia humana y no ser, ¿cierto?, alguien que ayude a los demás. Mire, Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Que hoy vendan a una persona por un par de zapatos, uno puede decir, no, hoy en día no se ve tanto esas cosas. Por lo menos aquí en Chile no hemos visto que a alguien lo vendan como esclavo. No vemos tanto la esclavitud. Pero para que tengamos una idea, en la antigüedad cuando una persona tenía una deuda y no la pagaba, venía el juez y le decía, ya, vamos a venderte a ti, a tu hijo y a tu señor. Y los vendían a otros como esclavos. Pero la crueldad fue dejada de lado por la actitud de este rey. ¿Qué es lo que hizo este rey? Cuando le empezó a suplicar, ¿qué es lo que hizo este rey? Le perdonó. Le dijo, tu deuda ha sido pagada. El rey fue movido a misericordia y lo perdonó. Entonces vamos viendo que cómo se va quebrando la avaricia, cómo se va rompiendo con este tipo de cosas como la crueldad, teniendo misericordia, compadeciéndose de aquellos que más lo necesitan, compartiendo con aquellas personas que están en dificultad. Pero, ¿cuál es el corazón de este pueblo de Israel, de este pueblo que se había olvidado de Dios? Un corazón que era capaz de alimentar su avaricia. ¿Con qué? Vendiendo a una persona por un par de zapatos, imagínense. Y ese par de zapatos, uno podría decir, pero un par de zapatos tiene un valor. Imaginémonos unos zapatos comunes, 30.000 pesos. Que una persona la vendan como esclava por 30.000 pesos. Eso quiere decir que está, en primer lugar, faltándole el respeto a una persona. En segundo lugar, está mirando en menos a aquellos que tienen un valor muy importante. Las personas a veces nos hemos preguntado, ¿qué valor tiene una persona? La palabra del Señor es clara, dice así, que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que el hombre sí tiene un valor grande, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Pero este pueblo de Israel que entendía todas estas cosas fue capaz de vender a una persona como un esclavo. El necesitado era vendido como esclavo al no poder pagar su deuda. Los vendieron en un precio tan humillante para satisfacer sus deseos egoístas. Quizás nosotros ahora no vamos a vender a alguien por un par de zapatos, pero podríamos decir, ¿hasta qué punto pueden llegar nuestros deseos egoístas para satisfacer nuestra avaricia? Para satisfacer nuestra individualidad. Porque hoy en día una palabra se está utilizando, el individualismo. No sé si usted lo ha escuchado. Que hoy en día cada uno tiene que luchar por lo de uno, ¿no? Y vemos grandes personas luchando por lo de uno nomás, por lo de ellos. Pero al de al lado lo están viendo. Y eso no solamente uno puede decir que no están ayudando a las personas que están a su alrededor, sino que ellos ni siquiera están ayudando a su propia familia. ¿Cuántos ancianos hoy en día están botados? ¿Cuántos papás, cuántas mamás que le dieron tanto a su hijo? Los hijos crecen, los padres envejecen y los dejan abandonados. Y hoy en día quizás no están vendiendo a una persona por un par de zapatos, no, pero están vendiendo a sus propios padres. ¿Por qué? Por querer surgir ellos. Dicen, no, es que yo no tengo tiempo para ayudarlos. Yo no tengo, quizás a mí me va a faltar si yo les ayudo. Pero cuando éramos pequeños y nuestros padres nos ayudaban, ¿nos sacaban en cara las cosas? No. Entonces, como le digo, es fácil decir, no, es que son malos los israelitas porque hicieron esto. Uno también es malo a eso. Uno también es malo por no hacer misericordia, aún en la propia familia. La palabra del Señor nos dice en Génesis 37, 28. Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis 37, 28. Génesis 37, 28 nos dice así la palabra del Señor. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad? ¿Hasta dónde puede llegar el satisfacer nuestros propios deseos, alimentar nuestro propio ego para poder surgir? Génesis 37, 28 nos da un ejemplo de eso. Génesis capítulo 37, verso 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esto es un fragmento de una historia, la historia de José. Si usted ve el capítulo 37, el título es José es vendido ¿por quién? Por sus hermanos. José, dentro de esta familia grande, numerosa, de 12 hijos, este hijo era el más querido por su papá. Entonces el papá, como le ponía atención a este hijo y a los demás no tanta atención, una vez cuando salieron al campo, con sus hermanos todos, decidieron tirarlo a un hoyo y vender a su propio hermano. ¿Para qué? Para sepultar a aquel en quien la atención estaba puesta. ¿Se fija que esta arista es grande cuando decimos vendieron a un pobre por un par de zapatos? Eso nos puede llevar a pensar cuántas cosas malas a veces se están haciendo. ¿Cuántos son capaces de hacerle daño a su hermano, a su propia familia para quedarse con un terreno, para quedarse con alguna propiedad, para quedarse con algún sitio? ¿Cuántas personas están dispuestas a alimentar su avaricia para que todas estas cosas vayan, ¿cierto?, de alguna u otra manera haciendo malo en sus vidas? Por eso el satisfacer los deseos egoístas de una persona es lo peor que puede ser. Uno podría decir, no, yo no soy egoísta, yo no soy avariento, pero dejemos esto, intentemos pensar esto. Cada uno de nosotros tiene algo de egoísmo en el corazón. Cada uno de nosotros. A veces como niños, los niños, recuerde esto, cada persona nace egoísta, cada persona nace avarienta. Y usted puede decir, ¿cómo? Un niño a veces no quiere compartir lo que tiene, ¿se fija? Entonces eso quiere decir que el pecado nos ha afectado desde nuestro inicio. Un niño, usted podría decir, no, los niños son santos. No, todos nosotros somos pecadores, hasta los niños, porque un niño es porfiado también. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que no podemos decir, no, que
ellos tienen la culpa. No, nosotros también tenemos avaricia. Nosotros también muchas veces somos crueles con los demás. ¿Y qué debemos hacer? Empezar a mirar a Dios por encima de todas las cosas. Empezar a mirar al Señor y decir: Señor, quita la avaricia de mi corazón. Señor, quita la crueldad de mi corazón. Volvamos al libro de Amós. Nos daremos cuenta que no solo ellos hacían eso, si es un pecado muy grande que ellos estaban haciendo con su prójimo. El gran mandamiento es 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos estaban traspasando este mandamiento del Señor. Mire lo que dice Amós, capítulo 2, versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Se fija, lo que ellos hacen es un ejemplo como este. Al desvalido, hay una diferencia entre un pobre y un desvalido. Cuando hablamos de un pobre, es alguien que tiene, pero está carente de lo que tiene. Pero un desvalido es alguien que no tiene nada. Entonces, por decir, el pobre era alguien que se esforzaba por tener algo y en algún momento llegaba al punto que no conseguía tener aquello que le faltaba. Pero el desvalido era una persona que no tenía nada. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Como ya esa persona que no tenía nada, no tenía ningún valor, no tenía nada que le pudieran quitar, no tenían nada que ofrecer, ¿saben lo que hacían? Lo tiraban al suelo y le ponían el pie en la cabeza de esta persona. ¿Y eso qué es lo que quiere decirnos? Era un trato indigno hacia aquellos que no tienen nada. Ya ni siquiera era tratarlo de alguna manera déspota, sino que ahora ya lo estaban tratando con indignidad. En tercer lugar, el desvalido es alguien que no tiene nada. Pero ellos en aquellos días eran pisoteados, eran mirados en menos, eran mirados como la nada. Aquellas personas que tenían poder, que tenían dinero, se sentían con el poder de humillar a estas personas. Estos desvalidos eran arrojados al suelo, eran mirados como la nada. Pero no olvidemos lo que dice el Salmo capítulo 10. Salmo capítulo 10. Libro de los Salmos, capítulo 10. Nos dice esto tan importante, la palabra del Señor. Salmo capítulo 10. Versículo 8. Salmo 10, 8. Mire hasta qué punto pueden llegar los malvados. Salmo capítulo 10, versículo 8 dice así: se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en lo oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desvalidos. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. La figura que utiliza aquí el salmista es que el desvalido es atacado igual como lo hace un león hacia su presa. Aquella persona que se cree más grande que otra. Y no estamos hablando solamente de riqueza, sino que también hay personas que se creen mejor que otras, que miran en menos a los otros, que los miran por encima del hombro a la gente. Y ellos, como un león, están al acecho y esperan que esa persona se caiga. ¿Para qué? Para hundirla más.
Esperan que esta persona de una u otra manera titubee en su vida o algo le falte. ¿Para qué? Para aplastarla, para destruirla y para hacerle daño. Así vamos viendo por medio de la palabra del Señor que este trato indigno hacia los demás es algo que el Señor está mirando, es algo que el Señor está viendo. Por eso vemos por medio de la palabra del Señor, por eso vemos por medio de la palabra de nuestro Señor Jesús, que Él nos dice: tú eres el amparo del huérfano. ¿Quién es el amparo? El Señor. ¿Quién es el que ampara al huérfano? ¿Quién es el que ampara al que está en dificultades? El Señor. Entonces, todas estas personas que estaban haciendo este trato indigno para alimentar su avaricia, ¿qué iban a recibir? El castigo del Señor. Y es ahí donde entramos a este punto, hermano. Israel, como le dije, a diferencia de las 6 naciones que vimos anteriormente las semanas pasadas, las demás naciones no servían al Señor, pero Israel eran conocedores. Entonces aquí no estamos hablando de mundanos, no estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Aquí estamos hablando de personas que, conociendo a Dios, se comportan de esta manera. Por eso usted y yo no debemos sorprendernos, hermano. No debemos sorprendernos, hermana, en la fe, que aún dentro de los que se conocen como creyentes nominales, y permítame decir lo que significa eso. Nominal significa de nombre, porque hay mucha gente que se hace llamar cristiano nominal, un cristiano de nombre solamente. Pero ¿cuántos de esos creyentes nominales miran por el hombro a los demás? Creen que con su autoridad o con el poder que tienen, se sienten con el derecho y con la capacidad de destruir al desvalido y hacerle daño. Por eso, querido hermano y hermana en la fe, no nos sorprendamos que estas cosas pasen dentro de una iglesia. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano verdaderamente lo es. Eso es lo que este texto, y esto es lo que Amós nos está queriendo decir aquí. Porque tanto el pobre, tanto el desvalido, era israelita tanto como el que tenía. Pero ellos se aprovechaban para hacerle daño a las cosas, a los mismos hijos del Señor. Pero ellos no contaban con esto, que el que acoge al desvalido es el Señor. Quien se ampara al desvalido es el Señor. Y quien hará y juzgará esta causa, ¿será quién? El Señor. Eso es lo que usted y yo debemos ir entendiendo. Pero no solo contento con eso, en cuarto lugar, según el libro de Amós, versículo 7 dice: tuercen el camino de los humildes. Estos humildes indefensos ni siquiera en la justicia pueden hallar descanso, pues les es torcido su camino, no permitiendo que reciban lo que es justo. Es decir, aquellas personas que tenían el conocimiento para hacer las cosas como corresponden, no las hacían. No las hacían, hermano. No le hacían justicia. Y este camino era torcido. Se da cuenta que hay veces que las cosas, en vez de estar haciéndolas bien dentro de la iglesia, se están haciendo mal. ¿Y eso qué es lo que causa? Tristeza. ¿Eso qué es lo que causa? Dificultad. Y a veces el camino del justo es torcido por esta misma gente que no quiere aplicar las cosas de Dios. Esto lo vemos a lo largo de todo lo que vemos como humanidad. A veces estamos en un lugar y dicen: no, yo no creo en lo evangélico porque son todos ladrones. Yo no creo en lo evangélico porque muchos de ellos han hecho cosas terribles. Entonces el camino del justo o el camino del humilde muchas veces es torcido por estas mismas actitudes. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que el nombre del Señor es blasfemado por causa de vosotros. Muchas veces el nombre del Señor recibe insultos por causa de nosotros, hermano. El libro de Isaías, capítulo 3, versículo 12, dice así la palabra del Señor: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos.
Se fija que el asociarnos con cristianos nominales hacen que el camino del justo muchas veces sea torcido. Por eso uno podría decir, si estoy en una iglesia donde se están predicando las cosas que no corresponden, ¿es importante que yo siga permaneciendo ahí? O como algunos dicen, no, es que yo miro a Dios solamente, pero si ya los que predican, los que enseñan, los que imparten esta palabra ya no se están comportando como corresponde y están torciendo el camino, ¿debemos permanecer ahí? No, mi querido hermano, porque los opresores de este pueblo, aquellos quieren engañar y quieren torcer el curso de los caminos. Pero nunca olvidemos que Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El que hará juicio al final de todas las cosas será el mismo Señor. Es importante que usted y yo vayamos comprendiendo eso. En quinto lugar, y aquí cometen algo terrible, dice, el padre y el hijo se acuestan con la misma mujer, profanando el nombre del Señor. Es decir, ensuciando este nombre que es tan santo. Y los israelitas conocían esta ley. Si los israelitas no es que ellos no lo supieran, miren lo que dice Levítico. Levítico 20. Levítico capítulo 20. Por eso usted dice, no, a veces uno se sorprende y dice, oye, pero ciertos evangélicos hicieron esta cosa tan aberrante, tan que uno ni siquiera puede entender por qué lo hicieron. Pero vamos viendo que no todo el que me dice Señor, Señor, es un verdadero cristiano, dice nuestro Dios. Levítico capítulo 20, versículo 11 dice así: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con la nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Entonces los israelitas conocían estas cosas. Si los dos se acostaban con la misma mujer, eso iba a ser un pecado muy grande delante de los ojos de Dios. Que según la ley mosaica debía vivir esta persona, no, debían morir inmediatamente por cometer tal aberración. Pero los israelitas, conocedores de la ley, hacían esto. Hacían este tipo de cosas que lo que hacían era difamar las cosas de Dios. La palabra de nuestro Señor en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Señor le bendiga, mi hermano. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Piense esto por un momento. Los corintios eran una iglesia. Los corintios, al igual que Israel, eran conocedores de la palabra. Pero dentro de esta iglesia estaba pasando algo terrible. Un joven se estaba acostando con su propia madrastra. Algo que leímos en Levítico, que es lo que se merecía, la muerte, porque algo aberrante. Y aquí, si usted lee el contexto, dice que toda la gente, ahora este problema lo llevaron delante de las autoridades y ahora toda la gente anda diciendo, mira lo que hacen los evangélicos. Y uno a veces se sorprende y dice, ¿por qué hay gente que no tiene respeto por las cosas de Dios? ¿Por qué hay gente que dice ser cristiana y hace cosas tan terribles, tan horrendas que ni siquiera nos atrevemos a nombrar, hermano? Y ahí es donde debemos recordar lo que Romanos, libro de Romanos capítulo 2, verso 24 dice. Romanos 2, 24. Por eso no se sorprenda cuando vea cosas tan horrendas muchas veces que hacen los que se hacen llamar cristianos. Por eso, entendamos una cosa, hay cristianos que son nominales. La palabra nominales significa de nombre. Hay gente que se hace llamar cristiano. Pero la palabra del Señor nos muestra quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Por eso Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 24 dice así. Porque está escrito,
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Recuerde que la palabra blasfemia significa insulto. En otras palabras, la gente se burla de las cosas de Dios. ¿Sabe por quién? ¿De quién es la culpa? ¿Del mundano? No, de nosotros. De nosotros. Porque a veces cuando uno se cae en algo, ¿qué es lo primero que le dicen en el trabajo, donde quiera que uno esté? Oye, ¿tú no soy evangélico? ¿Se fija que a veces dicen? Oye, ¿tú no soy evangélico? Y ahí al utilizar estas palabras, oye, ¿y tú no soy cristiano? Cuando dicen estas cosas, están, ¿qué cosa? Insultando el nombre del Señor. Es un escupo que Cristo está recibiendo. Es un azote que Cristo está recibiendo. ¿Por causa de quién? Nuestra. Cuando vemos a Cristo padeciendo todo ese dolor, esa corona de espinas sobre su cabeza, ¿eso qué es lo que es? Es lo que yo merecía. Es lo que usted merecía. Entonces vamos dándonos cuenta de que tal como Israel hacía estas cosas abominables, estas cosas tan sucias, conociendo la palabra de Dios, eso también lo vemos en nuestros días. Que cuántos conociendo la palabra de Dios están haciendo cosas innombrables, hermano. Pero no debemos sorprendernos, porque estas cosas es necesario que acontezcan. Por eso debemos tener claro quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Mateo capítulo 6, versículo 9. Nunca nos olvidemos de esta oración. Mateo capítulo 6, verso 9. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro? ¿Se acuerda que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos? ¿Y cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Usted sabe que el nombre del Señor es santo, pero ¿por qué Cristo pide que su nombre sea reconocido como santo? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos hay un nombre que está sobre nosotros. Nosotros al decir que somos cristianos hay una autoridad que está sobre nosotros. Entonces cuando nosotros nos equivocamos, ¿qué nombre estamos ensuciando? El nombre de Cristo. Entonces por eso la petición más importante, la petición más grande que usted y yo debemos tener es, Señor, santifica tu nombre. Es decir, en palabras más simples, Señor, no permitas que hoy en este día que estoy viviendo, tu nombre sea insultado por mi culpa. Señor, no permitas que por mis actos tu nombre sea puesto por el suelo. Esa debiera ser nuestra oración de todos los días. Señor, por favor, santifica tu nombre, que la gente reconozca que tu nombre es grande, que tu nombre es santo, pero no permita que por mi culpa tú seas insultado, Señor. No lo permitas. Esa debiera ser nuestra petición. Pero vemos que hoy en día cosas aberrantes se hacen en las iglesias y no hay temor de Dios, no hay arrepentimiento. La palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36, 23 dice, y santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Aquí le está hablando de los israelitas eran portadores de la palabra de Dios. Y dice, todas las naciones tienen por el suelo mi nombre. Y le dice, ¿quién tiene la culpa? Usted. Por eso, hermano, que nosotros seamos llamados cristianos es una gran responsabilidad. Que nosotros seamos hijos de Dios es una gran responsabilidad. Que si no le tomamos atención a esto, no lo tomamos con seriedad, estamos poniendo por el suelo un nombre que es grande. Estamos poniendo por el suelo un nombre que se merece toda la gloria, que se merece toda la honra. Por eso temamos a la santidad de Dios. Luego, ¿cierto? Volviendo al libro de Amós, que estamos estudiando por la misericordia del Señor, estos israelitas que eran portadores de la palabra de Dios se estaban portando pero muy mal. Estaban haciendo las cosas todo lo contrario a lo que el Señor les decía. Y usted dice que eso aconteció con Israel, pero recuerde esto. Las cosas que antes fueron escritas, dice la palabra, fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces esto que el Señor está reprendiendo a Israel, yo lo puedo leer y el Señor me está reprendiendo a mí. Me está reprendiendo a usted. Porque estas palabras tienen fiel cumplimiento aún en nuestros días. Mire lo que dice verso 8, Amós capítulo 2, verso 8. Sobre las ropas empeñadas
se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Se fija esto? Mire, quizás nosotros no entendemos esta palabra en este tiempo. En la antigüedad, cuando usted estaba falto de plata, usted tenía su ropa. Y dentro de su ropa usted tenía una manta que le podemos decir que usted se cubría del frío en la noche. Entonces cuando llegaba en la mañana y usted estaba falto de plata, llegaban de una persona y le decía, mira, yo te voy a empeñar esta ropa. Y cuando se ponga el sol, yo te la voy a devolver. Entonces a eso se refiere aquí. ¿Y qué es lo que hacían esto? Miren, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. ¿Qué es lo que hacían? Los impíos utilizaban esta ropa que le servía a la gente, la utilizaba para servir a los dioses, para hacer cosas aberrantes, para hacer cosas que están lejos de la palabra de Dios. Y eso era algo penado por la ley mosaica. Mire lo que dice Éxodo 22, 26. Éxodo 22, verso 26, dice así: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo esto es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces esa ropa que ellos tenían, lo que le estoy diciendo, esa era lo único que les servía para protegerse del frío. Pero estos israelitas, en vez de ayudar a sus propios hermanos, en vez de ayudar al pobre, en vez de ayudar al necesitado, en vez de ayudar a los que más estaban padeciendo, ellos le quitaban lo poco que tenían. Y se lo quitaban, ¿para qué? Para hacer sus festividades a los falsos dioses. Y usted dice, pero ¿qué relevancia tiene esto? ¿Se fija que muchas veces en la iglesia lo poco que uno tiene se lo quitan? ¿Se ha fijado? Que hay gente que quiere estrujarle hasta la última gota de plata a uno. Pero esto no debe ser así, hermano. Si la iglesia no es un lugar donde vienen a pedir plata, 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 no. La iglesia es la que tiene que darle a los hermanos. No tiene que quitarle, ¿me entiendes? Es así las cosas del Señor. Pero hoy en día, así como fue Israel, así está haciendo la iglesia hoy en día. Así como mal hizo Israel, así de mal lo está haciendo la iglesia. Por eso tengamos cuidado, hermanos y hermanas, en la fe, de no ser malos con aquellos que más lo necesitan. Y no solo eso, de maldad hacían, sino que también la palabra de Dios dice: y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. El vino en la antigüedad era importante, porque no es como hoy en día el vino se utiliza para que la gente se emborrache. Pero en la antigüedad el vino era una forma de purificar el agua. El agua de aquel entonces, usted tomaba agua de esa que pasaba por ahí, venía contaminada. Entonces usted, ¿cómo podía saciar su sed? Usted pescaba un poco de vino y la mezclaba con agua. Y el vino, como está fermentado, tiene como un tipo de ácido, se comía todo lo que son los gérmenes. Entonces estas personas utilizaban después vino mezclado con agua para el estómago. ¿Se acuerda cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo, bebe un poco de vino para tu enfermedad estomacal? Era algo similar. Pero estas personas eran multadas, los ricos, los israelitas que tenían más plata, conocedores de la palabra, había alguien pobre y los multaban. Les sacaban una multa para que con esa multa ellos le dieran lo que tenían para purificar su agua, para tomar. Pero ellos, en vez de tomar esta multa para hacer algo bueno, ¿saben lo que hacían? Pescaban esta multa y se empezaban a tomar. Empezaban a tomar y a beber con sus dioses. ¿Y eso qué quiere decir? Que Israel en primer lugar no estaba sirviendo al Señor. En segundo lugar estaba sirviendo a los falsos dioses. Y en tercer lugar ellos pensaban que con este acto estaban haciéndola, pero bien, pues estaban diciendo, ahora estamos celebrando a Dios con todo esto que le estamos robando a la gente que más lo necesita. Y usted puede decir, pero ¿cómo lo podía hacer un israelita eso? Si ellos eran conocedores de la palabra. Porque eran impíos, hermano. Eran impíos. No tenían temor de Dios. Y usted dice, pero es que eso era con Israel, pero hoy en día hay gente, hermano, que se dice ser cristianos, que se dicen ser pastores, que se dicen ser muchas cosas. Pero lo poco que le sacan a los hermanos, muchas veces se dan los tremendos cualquiera.
se dan las tremendas fiestas con las cosas y ellos, así de, perdonando la expresión, así de cara dura, van a decir, vamos a bendecir esto que estamos haciendo. Y cuando estuvieron sacando las cosas que son de las personas, lo último que el pobre tenía, hermano, por eso vemos a veces gente con así unos anillos de oro, vemos con gente en los tremendos vehículos, ¿a costilla de quién? De los hermanos, de los hermanos. No estoy diciendo que los ministros no deben recibir esto, sí, los que se dedican a tiempo completo, sí, pero no hay que sacarle toda la lana a la oveja, sino que el apóstol Pablo, que decía yo, para no imponerles carga a ustedes, estas manos me han servido para trabajar a mí. El obrero es digno de su salario, sí, pero no para que se coma todas las cosas, ¿me entiendes? Hay que tener respeto por las cosas de Dios, pero hoy en día ese respeto se está perdiendo. Ese temor por las cosas del Señor se está perdiendo. Ese temor por hacer algo que no corresponde se está perdiendo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo lo que se conoce como la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Si yo no temo a Dios es porque no soy una persona sabia. Si una persona se entrega a estas cosas como lo hicieron los israelitas, es porque no tenían temor de Dios y no estaban siendo sabios, porque en el final, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Usted cree que va a decir, yo te perdono por esas cosas si no se arrepintieron? No. El Señor los va a condenar, sea pastor, sea obispo, sea crea hasta apóstol. Si no hizo las cosas delante de Dios como corresponde, al infierno se va a ir por haber hecho mal a aquellas personas que más lo necesitaban, por haberse aprovechado de las personas que no tenían nada, por haberse aprovechado de las personas que tenían, que lo poco que tenían se lo robaban. ¿Para qué? Recuerde que es el título de hoy, la crueldad de la avaricia, porque lo que hacen ellos no es alimentar su deseo de hambre, porque todos a veces padecemos hambre. Ellos alimentaban su avaricia, su deseo de tener más, su deseo de tener más cosas y no compartirlas con nadie. Entonces vamos viendo por medio de la palabra de Dios y nos podemos hacer esta pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la avaricia en el pueblo de Dios? Entre comillas, entre los creyentes nominales. ¿Hasta dónde puede llegar el tener y no querer compartir? Y eso ha pasado, hermano, antes cuando íbamos a la iglesia, en otros lugares, hartos hermanos, había lluvia, me acuerdo, los hermanos en los tremendos autos teniendo espacio para llevar a nuestros hermanos. Chao, hermano, que el Señor le bendiga, decían. Decían todos los hermanos a veces, lloviendo, todo lo que tenían que irse con sus niños a la casa. ¿Eso acaso no es avaricia de decir es que me van a ensuciar el auto? Cuando debiera ser, hermano, yo lo llevo y compartir lo que el Señor le ha dado. ¿Cuántos si esto en una iglesia viendo que están padeciendo y que a veces no van a la iglesia porque ni siquiera tienen en qué ir? No tienen dinero para ir. ¿Qué dicen? Es que a usted le faltó fe, hermano. No. Ellos sabiendo que les faltan ellos tienen que sacar de su bolsillo y ayudar al hermano. Si ese es el punto. Recuerde que en el antiguo Israel, ¿para qué eran las ofrendas y todas estas cosas? Dice, para que nos falte alimento, dice, en mi casa. Pero no en la casa del pastor, ni en la casa de los demás, sino en la casa del pueblo de Dios. En las necesidades del pueblo de Dios. Pero Israel estaba tan gordo de toda esta avaricia, de todas estas cosas que estaba recibiendo, que no quería compartir sus cosas con el pobre. ¿Y qué es lo que hacía? Como decía Amós aquí, ponía la cabecita del pobre en el suelo y le aplastaba la cabeza. Porque lo miraba como nada. No debemos olvidar que este tipo de conductas, que este tipo de cosas, ni se deben nombrar entre nosotros. Recuerde lo que dice Efesios 5.3. Efesios 5.3. Estas cosas ni siquiera debieran verse en una iglesia, pero las estamos viendo porque estamos permitiendo que los lobos se queden dentro de la iglesia. Que la iglesia no sea llena de ovejas, sino sean llenas de lobos. Y miren lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. A los santos ni siquiera les conviene que estas cosas estén dentro de la iglesia. No conviene, porque algo que el Señor
le desagrada, es algo que al Señor no le gusta en estas cosas. La segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, versículo 3. El apóstol lo dijo, no era solamente que esto aconteciera con Israel, estas cosas también acontecen en la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dice la Escritura. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren lo que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Aquí está hablando que va a haber alguien dentro de una iglesia que lo va a mirar a usted no como una oveja, no lo va a mirar como un hermano, ¿sabe cómo lo va a mirar? Como una mercadería, como una manera en la cual yo puedo conseguir plata. Qué terrible, hermano. Pero esto fue profetizado. Todas estas cosas deben cumplirse para que entendamos que estamos en los últimos tiempos, para que entendamos y deseamos con más ansias que el Señor venga. Dice, y por avaricia harán mercadería a vosotros. ¿Y cómo utilizarían? Dice, con palabras fingidas. Es decir, ellos no, creo, cuando las personas vienen y hacen este tipo de cosas dentro de la iglesia, no se la exigen de una manera así, sino que lo hacen sutilmente. ¿Y cómo lo hacen? Buscan un texto y dice, maldito soy con maldición. Y le echan, ¿cierto?, las maldiciones. Si tú no das, tú vas a ser un maldito, el Señor no te va a bendecir. Y quiero que son esas, son palabras fingidas, son palabras vacías. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente la cree? Porque no estudia la palabra. Porque no estudia la palabra de Dios. No la estudia. Si usted lee, si usted se da cuenta, ¿cierto?, y eso lo hemos estudiado anteriormente, cuando la iglesia, ¿cierto?, se instaura en el libro de Hechos, usted lee todo de Hechos para adelante. ¿Cuándo la palabra diezmo existe? ¿Existe la palabra diezmo de ahí para adelante? No. El apóstol Pablo solamente enseñó en 1 Corintios 7 y 8. Dice, es mejor dar que recibir. Nada más. Es la doctrina del dar. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No que alguien le ponga un ofrendero ahí y como que le apunte para que usted le... No. El que quiere dar, va a dar. Pero va a dar a las cosas del Señor. ¿Y para qué? Para que los hermanos que no tienen, el Señor de ahí se saque y se ayude. Ese es el punto de las cosas de Dios. Pero eso es lo que no se quiere entender. Pero esta gente, con palabras fingidas, con palabras vacías, engañan a las personas. Pero el Señor les tiene una condenación, dice, sobre los tales, ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estas personas van a ser condenadas por Dios. Muchos pastores van a tener que dar cuenta por las placas. Mucha gente de los ministerios van a tener que dar cuenta por estas cosas. ¿Qué hicieron con las cosas de Dios? ¿Qué hicieron con las cosas de Dios? Y dice, no dice que van a ser perdonados, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y dice, y hay un punto ahí, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y dice, y si no perdonó, y si no perdonó, y si no perdonó, dice verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, el Señor lo está mirando. El Señor lo está mirando a cada uno de nosotros. Así como estaba mirando a este pueblo de Israel. La avaricia toca a cada sección de la iglesia. No es que solamente nos estemos enfocando en los líderes. También la avaricia está en nosotros. No podemos obviar eso. Cada uno de nosotros tiene avaricia en su corazón. Uno en mayor medida, otro en menor medida. ¿Qué es lo que es la avaricia? No querer compartir lo que uno tiene. Si usted ve a un hermano en necesidad, ¿va a negar compartir lo que el Señor le ha dado?
Mire, veamos lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías 6:13. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Y veamos que la avaricia es algo fuerte, hermanos. No lo miremos como cualquier cosa. Lo que pasó con Israel es algo terrible. Jeremías, y lo que está pasando con la iglesia es terrible. Jeremías capítulo 6. Jeremías 6:13. Dice así la palabra del Señor en Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Miren, si la palabra es tan clara en Jeremías 6:13, dice, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y esta palabra chico grande no está hablando de niños ni adultos, está hablando de los que tienen poco hasta los que tienen harto. Entonces, desde el que tiene más poco, el que tiene más, al que tiene harto, la avaricia está ahí. Está ahí la avaricia. Y luego dice, desde el profeta hasta el sacerdote. Entonces, esta corrupción está tocando todo, hermano. Pero no debemos dejar que estas cosas nos dominen. No debemos dejar que estas cosas nos dominen. Jeremías 22:17. Jeremías 22:17 dice así la palabra del Señor. Jeremías 22:17 dice así la palabra de nuestro Señor de una manera muy clara, muy evidente. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, para opresión y para hacer agravio. En vez de estas personas estar en, mire, veamos lo que dice el verso 16, y ahí vamos a entender con más claridad. Dice Jeremías 22:16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? O sea, los que conocen al Señor, ¿qué van a hacer? Van a ayudar al mundo. Pero los que no conocen al Señor, es lo que dice el verso 17. Dice, más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. Es decir, tu enfoque de vida, estás dentro de una iglesia, estás sirviendo, entre comillas, a Dios, pero tu enfoque no está en las cosas de Dios. Tu enfoque está en tener y no compartir. El enfoque de tu cristianismo está mal, porque está enfocado en el mundo y no en las cosas de Dios. Está enfocado en el tener, pero cuando vemos algo de padecer, lo ayudamos. Ese es un pecado muy grande que Israel cometió, que Amós estaba diciendo, así ha dicho Jehová, ustedes están haciendo esto. Y hoy en día la palabra de Dios nos sigue hablando y nos sigue diciendo que estas cosas están pasando, hermano. Salmo 119, verso 36. Salmo 119, verso 36, nos dice este libro de Salmos algo muy importante. Salmo 119, versículo 36. Debe ser nuestra oración, hermano. No miremos tanto para el lado y decir, este está haciendo esto, este está haciendo esto. ¿Sabe lo que debemos hacer? Es decir, Señor, límpiame estas cosas a mí también. Salmo 119, versículo 36, dice así la palabra del Señor. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué es lo que son los testimonios? Es la palabra del Señor. Aquí está orando el salmista y está diciendo, Señor, que mi corazón vaya tras tu palabra y no a la avaricia. No miremos para el lado. A veces damos ejemplo de todo, pero nuestro enfoque debe ser en mi corazón primero. Y su enfoque debe ser en su corazón. Y digamos, Señor, inclina mi corazón a tu palabra. Y no lo inclines a solamente juntar y no ayudar a los demás. Ayúdame, Señor, a no menospreciar a los demás, a no mirar en menos a los demás. Ayúdanos, Señor.
Le invito a que oremos al Señor y le demos gracias. Dios Padre, agradecemos, Señor, por esta palabra que nos has entregado este día. Israel estaba volcado en la crueldad, en la avaricia, en hacerle daño a aquellos que más lo necesitaban. Te suplico, Señor, y te ruego que al hablarnos tú estas cosas puedas producir un arrepentimiento para vida en nuestros corazones. Señor, produzca ese arrepentimiento para vida en nuestra alma. Señor, produzca ese arrepentimiento para vida en cada una de nuestras vidas. Te lo suplico, Señor. No permitas que la avaricia gobierne nuestro corazón. No permitas que el ser crueles con los demás gobierne nuestra vida. Los israelitas, por seguir la avaricia, eran capaces de vender al pobre por un par de zapatos. Eran capaces de humillar hasta el polvo al desvalido. Eran capaces, Señor, de no hacerle justicia al pobre. Oh, Señor, se cometían cosas aberrantes dentro del pueblo de Israel. Y hoy en día muchas cosas aberrantes se cometen dentro de lo que se conoce como iglesia visible. Señor, por amor de tu nombre, envía arrepentimiento para vida. Señor, danos sabiduría para temerte más, Señor. Inclina nuestros corazones a tus testimonios y no a la avaricia y a la crueldad. Por amor de tu nombre, oh Padre, te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos. En el nombre del Señor Jesús, Iglesia del Señor, sea bendecida. Amén y amén. Glorias sean dadas al Señor por su misericordia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por este tiempo.